Damas y caballeros, soy Mike Brady de Narrativa Náutica. Ahora, los naufragios cautivan la imaginación, pero algunos son tan raros que merecen atención especial, ya sea por circunstancias extrañas o resultados raros. Aquí les presento 4 naufragios inusuales de todo el mundo. Abandonado en la costa de una pequeña isla yace el MV Primrose, y su historia resulta épica. Este barco de carga común fue protagonista de un aterrador encuentro con un grupo tribal aislacionista que mantuvo a sus marineros atrapados 3 días entre una tormenta y la muerte a manos de sus locales. Y desde su accidente en el 81 fue dejado a su suerte. El Primrose comenzó su vida en el 68 como el Matsuyama Maru y no pasó mucho tiempo antes de que fuera vendido a la Primrose Shipping Company y renombrado apropiadamente Primrose. Era un barco de carga con un tonelaje bruto de 10.369 toneladas, lo que lo ponía en el lado más pequeño de esa clase, y se usaba principalmente para travesías cortas a puertos pequeños. En la noche del 2 de agosto del 81, el Primrose transportaba una carga de Bangladesh a Australia cuando fue azotado por una tormenta en la región. Las olas azotaron el barco de carga y durante la noche encalló en un arrecife justo al frente de la costa Sentinel del norte. Los 31 tripulantes soportaron una noche de olas golpeando la nave sin saber dónde estaban o qué tan dañado estaba el barco. Cuando amaneció, quedó claro que el Primrose estaba atrapado en el arrecife, con pocas esperanzas de ser reflotado. Y para empeorarlo todo, la tormenta no se había calmado y era demasiado peligroso bajar botes salvavidas. El capitán Liu, el oficial, tomó la decisión de mantener a la tripulación a bordo y esperar a que las aguas se calmaran antes de intentar evacuar. En la primera mañana, las cosas en la isla parecían calmadas. Desde su posición, la tripulación creía que la isla estaba desierta, pero pronto quedó claro para los marineros que la isla no estaba tan vacía como habían pensado. De pronto aparecieron hombres en la playa, solo con taparrabos y llevando arcos, lanzas y flechas. Comenzaron a agitar sus lanzas y construir botes para un abordaje. La tribu en la playa claramente no estaba feliz de tener visitantes, y con buena razón. La isla Sentinel forma parte de las Islas Andamán. Esta región había sido objeto de comercio de esclavos en el pasado, y las enfermedades traídas por británicos habían exterminado por completo a muchas de las tribus. Y durante la Segunda Guerra fueron escenario de un intenso conflicto entre británicos y japoneses. Todo esto fomentó una desconfianza intensa hacia los forasteros entre la tribu. Aun cuando la tripulación no tenía malas intenciones, el mero contacto los habría eliminado por la propagación de enfermedades. Los habitantes sentían que lo más seguro era matar a todos. Sintiendo el peligro, el capitán Liu emitió una llamada de socorro a la naviera Regent Shipping, y la alerta decía: hombres salvajes, más o menos 50, portando armas caseras, están construyendo botes de madera, preocupados de que nos aborden al atardecer. No se garantiza la vida de la tripulación. Y concluyó la llamada con una solicitud de envío de armas de fuego, pero estas nunca fueron entregadas. Afortunadamente, la tormenta no amainó, lo que impidió que los hombres de la tribu alcanzaran el barco en sus canoas. Durante 3 días, la tripulación permaneció a bordo, vigilando constantemente a los habitantes y armándose con pistolas de bengalas, hachas y tubos de metal que habían recuperado. En tierra firme se organizó un rescate apresurado y un buque naval indio fue enviado para ayudar a la tripulación varada, hasta que fueron evacuados el 5 de agosto. Afortunadamente, nadie murió en ninguno de los lados, pero de no ser por las tormentas, los hombres del Primrose habrían muerto. Hoy en día es casi imposible llegar al buque sin caer en las manos de los sentineleses, quienes hasta el día de hoy rechazan cualquier contacto con el mundo. Y lo que sabemos del barco en su mayoría llega de imágenes satelitales. El naufragio parece oxidado y en gran parte sumergido, solo con la proa sobresaliendo. Grandes secciones de la cubierta se han desprendido o han sido recuperados por los sentineleses. Una expedición a la isla en el 91 demostró que los habitantes estaban utilizando por primera vez herramientas de metal. El naufragio del Primrose ha proporcionado a los sentineleses su primer acceso al metal. El siguiente buque mató a más de su propia tripulación que el enemigo al que estaba destinado a enfrentar. Durante la Guerra Civil estadounidense, este concepto finalmente se demostró viable cuando el CSS Hunley fue el primer submarino en hundir otra embarcación. Y a pesar de perderse con toda la tripulación, fue el precursor de una nueva era.
Su carcasa pasó siglo y medio perdida en el fondo del océano hasta que fue descubierta. Los restos ahora se encuentran en un museo en Charleston, recuperados en el 2000. El Hunley fue el tercer intento de su diseñador, Horace Hunley, de construir un submarino. Los dos primeros, el Pioneer y el American Diver, fueron ambos fracasos. Pero Hunley aprendió de su experiencia y utilizó todos sus conocimientos en lo que sería el último y sin duda el más exitoso, aunque uno mataría a su tripulación 3 veces. El Hunley era un tubo de hierro con una hélice en un extremo. Pesaba 7 toneladas y medía poco menos de 12 metros. Y sin embargo es el antepasado de los submarinos modernos. Se probaron varios diseños, incluido uno a vapor, pero Hunley volvió a lo que consideraba la fuente de energía más adecuada y confiable, una manivela que recorría todo el submarino. Girar esta manivela era la tarea de los tripulantes, excepto el comandante, que teóricamente podía controlar la profundidad y dirección, aunque realmente solo bajaba. El submarino dependía de la entera tripulación para proporcionar propulsión. Es difícil imaginar las condiciones dentro del submarino, con poco espacio y sin ventilación, y estaba armado solo con un arma con punta explosiva que podía embestir a los barcos de la Unión. Sí, es tan peligroso como suena. Fue construido en 1863 bajo la supervisión del ejército confederado, que estaba ansioso de obtener cualquier nueva tecnología que pudiera revertir el curso de la guerra. Una vez que fue probado en Mobile, Alabama, fue destinado a Charleston, una ciudad asediada que necesitaba una nueva arma. El submarino fue incorporado al ejército confederado en agosto del 63, aunque Hunley siguió siendo parte importante del programa hasta su muerte en una de las pruebas de su propio submarino. Más tarde, una tripulación de 8 marineros voluntarios bajo el mando del teniente Payne se embarcó en el Hunley para una prueba. Desafortunadamente, la inexperiencia mataría a 3 de ellos, ¿y cómo culparlo? No se sabe exactamente qué sucedió durante la inmersión el 29 de agosto, pero se ha sugerido que el teniente presionó accidentalmente el pedal de inmersión antes de que la tripulación estuviera lista y la escotilla cerrada. Payne y 2 marineros escaparon, pero el Hunley se hundió y 5 murieron. Sin desanimarse, los confederados rescataron la nave y lo intentaron de nuevo. El mismo Hunley decidió unirse a la tripulación, tal vez porque pensaba que no cometería un error tan básico. El 15 de octubre, menos de 2 meses después que el Hunley se hundiera, se embarcó nuevamente en otra prueba, esta vez para un simulacro de ataque. Al principio todo bien, el submarino se sumergió con éxito, pero no volvió a emerger. Y antes de que pudiera ser rescatada, toda la tripulación había muerto. La teoría es que uno de los tanques de lastre quedó abierto, lo que provocó que la nave se inundara, aunque por lo menos esta vez cerraron la escotilla. A pesar de todo, los confederados fueron optimistas y rescataron al Hunley una vez más. Aparentemente creían que la prueba había sido un éxito y solo unos meses después participaría en su primer y único ataque real contra un barco. El almirante de la Unión a cargo del bloqueo había escuchado rumores sobre el submarino y ordenó a los barcos operar en aguas poco profundas y poner cadenas. El general Beauregard, comandante confederado, también estaba cansado del Hunley, llamándolo más peligroso para quienes lo usan que para el enemigo. En febrero del 64, el ejército confederado envió al Hunley en su última misión, un intento de romper el bloqueo de Charleston hundiendo un barco de la Unión y escapando. A bordo iban 8 voluntarios. Se deslizó sigilosamente hacia el USS Housatonic, siendo avistado solo en el último momento antes del impacto. El barco disparó impotente hacia el submarino solo para que las balas rebotaran. La lanza torpedo impactó atravesando el casco del Housatonic y hundiéndolo en minutos. 5 tripulantes fallecieron y el resto escapó. El Hunley, sin embargo, desapareció. No fue hasta 1955 que se encontró, aún en el puerto de Charleston. Durante un siglo se creyó que la tripulación del submarino había muerto por ahogamiento, pero cuando se rescató la nave, la tripulación aún estaba sentada. Es probable que la onda de choque del torpedo matara instantáneamente a todos y que el barco se hundiera hasta el fondo. En el 2000 los restos fueron recuperados y la tripulación pudo tener un sepelio. Los restos se encuentran en un museo en Charleston y están bien conservados a pesar del tiempo que pasaron en el fondo del agua. El siguiente barco, el Mediterranean Sky, comenzó originalmente como un transatlántico de lujo llamado City of York y hoy existe como un casco que yace totalmente de lado en aguas poco profundas. Navegando bajo el nombre de City of York, fue uno de los 4 gemelos construidos para el Ellerman.
Estos 4 eran lujosos en su época, con una capacidad para 107 pasajeros y ofrecían habitaciones individuales. Hacían el viaje entre Gran Bretaña y Sudáfrica en 2 semanas, una velocidad muy buena para la época. Estos 4 operaron la ruta durante 19 años, hasta que la competencia de las aerolíneas y la falta de demanda obligaron a la línea a vender el City of York a la griega Karageorgis. Fue renombrado Mediterranean Sky y convertido en ferry que navegaba en Grecia en el Mediterráneo. La compañía le hizo una enorme transformación, pasando de ser un barco de lujo a algo más adecuado para un ferry de corta distancia. Ahora podía transportar hasta 1000 pasajeros y 500 vehículos. En su último viaje, el Mediterranean Sky navegó de Brindisi a Patras, dejó los pasajeros y fue dado de baja en Patras en agosto del 96. Pero ese no fue el final de la historia. Las dificultades económicas de esta línea significaron que no pudieron hacer nada con el barco y permaneció en el puerto de Patras durante los siguientes 3 años sin mantenimiento. En el 99, la autoridad portuaria estaba cansada de tener ese naufragio oxidado ocupando espacio, así que lo remolcaron a Eleusis. Estuvo ahí hasta 2002, cuando la falta de mantenimiento destruyó la integridad estructural y comenzó a inclinarse hacia un lado. Para evitar que se hundiera por completo, fue varado en aguas poco profundas cercanas. Continuó inclinándose, pero pudo descansar en el lecho marino. El Mediterranean Sky permanece donde fue abandonado, a pesar de los planes del gobierno de retirarlo junto con otros naufragios. El lado derecho del barco está completamente sumergido, mientras que el izquierdo sigue sobresaliendo. Y como está a solo 100 metros de la costa, es bastante accesible para visitar. Es un final triste para un barco orgulloso. Pregunta: ¿ponías atención en clases de mate? Yo no. Y al parecer, tampoco el almirante George Tryon. En 1893, el vapor estaba en camino de reemplazar a la vela como el modo de propulsión, pero no estaba refinado. Los buques de guerra a vapor eran toscos, feos y torpes, y la tripulación era pionera en algo nuevo. En la costa de Trípoli, en junio de ese año, una flota de barcos de la Royal Navy hacía ejercicios rutinarios de verano, 8 acorazados y 3 cruceros. Y todo esto bajo el mando del vicealmirante Sir George Tryon, bastante disciplinario. Tryon no era nuevo en esto de la propulsión a vapor, ya había servido en otros barcos y ya había alcanzado el estatuto de vicealmirante. Le dieron el mando del HMS Victoria, el primer acorazado propulsado por motores de vapor de triple expansión. Y quizá lo más glorioso de todo era que el barco llevaba el nombre de la monarca reinante, la reina Victoria, y justo en el año de su jubileo. E incluso le habían regalado un modelo a escala. Esto era un gran honor para Tryon, pero también llevaba mucha responsabilidad. Poca presión, ¿eh? En junio de 1893, el Victoria lideraba una de las 2 columnas de barcos, cada una con 5 buques, y la otra era liderada por el HMS Camperdown. Tryon tenía la costumbre de hacer planes y no comunicarlos a sus oficiales para sorprenderlos con situaciones desafiantes. Y esto sería fatal. Tryon ordenó que ambas columnas giraran hacia el interior la una hacia la otra e invirtieran su dirección, un plan simple, excepto que los oficiales notaron un problema. Tryon había hecho mal los cálculos. Las columnas estaban separadas por poco más de 1 kilómetro y viajaban a 8 nudos. Esa pequeña distancia ofrecía espacio de sobra para que se completara la maniobra, pero lo que realmente necesitaban era un margen de 2 kilómetros. Tryon estaba confundiendo el diámetro de un círculo con el radio, dividiendo el espacio a la mitad. Los oficiales sugirieron intentar el giro a una distancia de 1,5 kilómetros, pero Tryon desestimó la opinión de la tripulación. En esa época, el capitán era la autoridad absoluta. El giro tenía que llevarse a cabo. El Victoria mandó la orden al Camperdown liderando la segunda columna, y el capitán Albert Markham, visiblemente confundido por la orden, sabía lo que ocurriría. Retrasó izar la bandera de señal para confirmar la orden con la esperanza de que Tryon cambiara de opinión. Pero el Victoria respondió: ¿qué estás esperando? Este reproche, a plena vista de toda la flota, fue devastador para Markham, así que dio la orden de giro. Lentamente las columnas empezaron a enfrentarse. A medida que las proas comenzaron a apuntarse y la distancia se redujo, el ingeniero de Tryon solicitó permiso para ordenar las máquinas hacia atrás, pero fue ignorado. Fue en el último minuto que Tryon se dio cuenta de su error y gritó: ¡máquinas atrás! ¡Máquinas atrás! En ese momento el Camperdown estaba muy cerca.
Lentamente, los dos barcos fueron el uno hacia el otro por el impulso hasta que finalmente la proa del Camperdown se hundió en el casco del Victoria a una velocidad muy lenta de 2 nudos. El resultado fue catastrófico. A pesar de la baja velocidad, el Victoria comenzó a inundarse fuertemente y se inclinó hacia un lado. En solo 13 minutos, el Victoria se hundió y mató a 358 personas. El capellán fue visto salvando gente y el propio capitán se hundió con su nave. Las investigaciones encontraron a Tryon culpable, pero también destacaron problemas con la antigua cadena de mando de la Royal Navy, donde las órdenes se llevaban a cabo sin cuestionamientos, incluso si claramente ponían en peligro el barco. El naufragio del Victoria es una cosa extraña. El barco se hundió como roca y se estrelló por la proa en el suelo marino. Hoy apunta directamente hacia arriba con la popa hacia el cielo a casi 90 grados. Una extraña vista, sin duda, y tiene el dudoso honor de ser uno de los pocos naufragios que permanecen en vertical. Damas y caballeros, soy Mike Brady de Narrativa Náutica. Muchas gracias por ver el video y por favor consideren darle like y suscribirse. Pueden apoyarme en la página de Patreon, el link está en la descripción. Hasta entonces, sigan secos, sigan felices y nos vemos pronto.